Buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén bien junto a su familia. El día de hoy nos corresponde una nueva semana de retroalimentación, donde veremos la revisión de las actividades correspondientes a los objetivos fundamentales que estábamos viendo. El objetivo fundamental de la clase anterior correspondía a reconocer los elementos del género lírico, tales como hablante lírico, motivo lírico y objeto lírico en diferentes fragmentos de poemas. Ahora vamos a revisar en conjunto dichas actividades. Entonces acá tenemos en la pantalla la pauta de corrección del género lírico. La actividad, leer cada fragmento de los poemas que se nos van a presentar a continuación e identificar aquellos elementos que les nombré anteriormente, que es el hablante lírico, el motivo lírico y el objeto lírico. Entonces tenemos el primer poema llamado Tengo un gran resfrío, de Fernando Pessoa. El hablante lírico corresponde a un hombre que está sintiendo los síntomas de un resfrío. Entonces, el hombre siente que al presentar los síntomas se identifica como un poeta menor, es decir, pequeño, por estar pasando por la condición de estar resfriado. Motivo lírico. El hablante lírico no se siente bien debido a que presenta los síntomas de un resfrío que lo aqueja. Objeto lírico. El hablante lírico hace referencia a su condición de salud, donde presenta los síntomas de un resfrío. Luego, en el poema número 2, titulado La noche, de Alejandra Pizarnik, tenemos que el hablante lírico, en este caso, puede presentarse en la figura de un hombre o una mujer, o una persona adulta, porque realiza reflexiones sobre los sentimientos que le transmite el fenómeno de la noche. El motivo lírico corresponde a la incógnita sobre el fenómeno de la noche que le expresa el hablante. Y el objeto lírico corresponde al fenómeno de la noche, ya que el hablante manifiesta sus emociones en relación a ello y lo relaciona con su identidad, al manifestar que la noche parece saber de ella o él. Tercer poema, llamado El silencio, del poeta Federico García Lorca. El hablante lírico en este poema se presenta mediante la figura de un padre dirigiéndose a un hijo. Lo que se manifiesta en el primer verso, acá tenemos el primer verso de la primera estrofa, donde el hablante lírico se dirige a su hijo y le dice: oye, hijo mío, el silencio. En segundo lugar, el motivo lírico corresponde a una situación donde un padre se dirige a su hijo expresando sus emociones en relación con el concepto de silencio. Tercero, el objeto lírico corresponde al hijo, ya que el padre se dirige a él manifestando que es su hijo. En el cuarto poema que tenemos es El crudo invierno, de Matsuo Bachō. El hablante lírico se puede representar mediante la figura de una persona que puede ser un hombre o una mujer, que tiene conocimientos sobre la estación del invierno. El motivo lírico, el hablante se refiere a las emociones que siente al presenciar la estación del invierno. Y el objeto lírico, el hablante se refiere a la estación del invierno, al expresar cómo él lo percibe, es decir, lo percibe de un solo color y escucha el sonido del viento. Quinto poema, La luna nueva, del poeta Jorge Luis Borges. El hablante lírico se puede representar mediante la figura de una persona adulta, por ejemplo, un hombre o una mujer. Luego, en el motivo lírico, el hablante manifiesta una situación donde una mujer observa el fenómeno de la luna, que es nueva, el fenómeno de la luna nueva, desde otro puerto. Y el objeto lírico, el hablante se refiere al fenómeno de la luna nueva. Sexto poema, de Sor Juana Inés de la Cruz. El hablante lírico se representa mediante la figura de una mujer. Luego, en el motivo lírico, el hablante expresa sus emociones con respecto al tema del amor de pareja,
manifestando las acciones que ha realizado con diferentes personas en relación a este amor. El hablante se refiere en cada uno de los versos las acciones que ha realizado con respecto al amor de pareja desde el inicio hasta el final. Por ejemplo, al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Y acá en dejo ingrata nos podemos dar cuenta que el hablante lírico se representa mediante la figura de una mujer. Luego tenemos que el objeto lírico corresponde al tema del amor, en este caso, el amor de pareja. Y luego acá tenemos también dos palabras de vocabulario que nos ayudarían a entender e interpretar el poema. Por ejemplo, pundonor, sentimiento de dignidad personal que exige a uno mismo atención y dedicación continua a una labor o profesión. Y entrambos, que significa ambos dos, cuyas palabras se encontraban en el fragmento que nos servirían de ayuda, cierto, para descifrar y entender el poema. Luego tenemos la Oda al Libro del poeta Pablo Neruda, donde su hablante lírico se puede representar mediante la figura de un hombre, una mujer o un niño que tenga conocimiento sobre el concepto de libro. El motivo lírico, el hablante manifiesta sus emociones referentes a su pensamiento sobre el concepto de libro, en el que realiza una alabanza, es decir, enfatiza las características que posee el libro, manifestándonos que su percepción es de admiración sobre el objeto. El poema corresponde, además, a una manifestación del género lírico que recibe el nombre de oda, y la oda corresponde a una alabanza de diferentes temas, tales como el amor, la guerra, la muerte, los imperios, los placeres. Es decir, el poeta puede crear distintas alabanzas hacia distintos conceptos o temas, como por ejemplo el amor, o también puede ser una oda a la amistad, siempre y cuando el hablante sienta admiración sobre esos objetos, sobre esas circunstancias, o también puede ser hasta una alabanza hacia una persona que a nosotros nos provoque cierta admiración. Por lo tanto, se nos presenta una oda al libro del poeta Pablo Neruda. En este caso, cierto, Pablo Neruda realiza una oda al libro, ya que él siente admiración por él, por cómo está compuesto, por su función del libro, etc. Y el objeto lírico corresponde al libro, ya que el poeta realiza una alabanza expresando la admiración que siente por el objeto. 7. En el poema Cosas, poema número 7 de la poetisa Gabriela Mistral, hablante lírico. El hablante se puede representar mediante la figura de una persona adulta, que puede ser un hombre o una mujer, que tiene conciencia sobre la vida. El motivo lírico. El hablante realiza una reflexión sobre su vida, sobre las cosas que ha tenido, recordando momentos que ha tenido en su vida. Estos momentos le transmiten sensaciones y pensamientos de añoranza, lo que se manifiesta en la quinta y sexta estrofa del poema. Por ejemplo, me da un extraño pensamiento y juego, lenta, con esa agua, como con pez o con misterio. Pienso en umbral donde dejé pasos alegres que ya no llevo. Y finalmente, en el objeto lírico, corresponde a las cosas que formaron parte de la vida del hablante, es decir, recuerda los momentos, sus momentos que formaron parte de él, en este caso, recuerda los momentos que formaron parte de su vida y reflexiona sobre aquello. Y luego tenemos que ya hemos finalizado los 7 ejercicios sobre la lectura de poemas, donde debía usted identificar los 3 elementos, tales como hablante lírico, motivo lírico y objeto lírico, en cada uno de ellos. Ante cualquier duda,
que usted tenga sobre los ejercicios, no dude en enviarme un email a mi correo donde usted me explique sus dudas y yo las resolveré atentamente. Nos vemos en una nueva retroalimentación y en una nueva clase de lengua y literatura. Que estén muy bien. Hasta luego.